Alianza Galvez, Carlos Pellegrini y la hoy agencia del Departamento Castellanos. Va a colaborar con nosotros una compañera del INTA de Oliveros que está en la agencia de Cañada de Gómez, en la agencia de extensión, que me parece que si sigue así la vamos a incorporar a la experimental de Rafaela, que se llama María José Diqui. Y bueno, vamos a empezar con la charla de María José, que nos va a ubicar un poquitito en lo que viene pasando y en lo que puede llegar a pasar. No se enojen con ella si no son buenas noticias, y si son buenas noticias agradezcanle. Y después, bueno, después vamos a empezar con las charlas que preparamos entre los compañeros de las agencias que dependemos de Rafaela sobre algunas sugerencias. Aclarando que sabemos que la situación es heterogénea y que hay zonas donde la situación está muy, muy, muy complicada, y tal vez algunas de nuestras sugerencias no sean aptas para muchos de ustedes, o esperemos que algunos de ustedes, y hay gente que probablemente lo que le comentemos sí pueda servirle. Vamos a tratar de que una vez que uno está dentro de la reunión, a todos los que ingresaron se silencien. Si no, los vamos a tratar de ir silenciando nosotros, porque a veces se mete un ruido que por ahí corta algo que uno está escuchando. Y bueno, y que sí, las preguntas pueden ir haciéndolas por el chat, y después cuando termine cada charla, cada disertación, que va a durar aproximadamente unos 20 minutos, son 4 nada más, se pueden hacer algunas preguntas. Así que bueno, María José, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y si querés compartir pantalla y presentarte y empezar tu charla, bienvenida. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar de esta jornada. Así que vamos a empezar compartiendo. Me parece que necesito para compartir, como a mí se me cortó, No te necesitaría, volví a poner de sí. sí, Espérate que te pongo el confitrión. anda internet, pero cuando uno tiene que usar, la necesita, falla. Así que, Listo, ahí podés compartir, María José. bien. Yo quiero compartir. Ustedes me dicen si ven, se ve bien ahora. Sí, perfecto. Va lenta, ahí estamos. Yo por las dudas, si se me llega a cortar, voy a apagar la cámara por las dudas de que se me corte internet. Bien. Bueno, la charla de hoy yo la estuve planteando, empezamos de un esquema, desde una escala más, digamos, más a nivel planetario, a nivel de una escala mayor, a ir disminuyendo a escala mundial, a escala país, y hasta llegar a una escala regional, y en lo posible, si uno... Se le volvió a cortar. Bien. Vamos a hacer una cosa, María José, si me estás escuchando. Gustavo, ¿podrás vos compartir pantalla? Sí, Carlos, yo puedo compartir pantalla. Bien. Le vamos a detener la participación a María José. Sí, tengo la participación a María José y Sí, ya está. Abro mi pantalla, a ver si Perfecto. Ahora está. sí. Ahora no sé si se ve completo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno. No sé si nos escucha María José. Yo sigo viendo la de María José. No, ya puso Gustavo la suya. Es la misma. Ah, perfecto. O sea, se la va a pasar Gustavo porque María José tiene está teniendo problemas de conexión. Ahí vamos a ver si la recuperamos. Acá estoy, volví. Bien. Ahí te anulamos tu presentación, María José, y pusimos Fantástico. la que le habías pasado a Gustavo. Menos Así que mal, anda bien. pidiéndole que te pase la diapositiva. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahora sí, arrancamos. ¿Vos me pasás una diapo? Perdón. Sí. Entonces, bueno, como estaba diciendo, pasábamos de una escala mucho mayor, vamos a ir disminuyendo esta vuelta, digamos, vamos a hacer al revés. Disminuimos las escalas para después darle continuidad a los compañeros. ¿Qué estamos viendo, qué estamos observando nosotros ahora en estas imágenes? Estas son imágenes
digamos, de modelos que salen de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico, en la zona ecuatorial. ¿Y por qué focalizamos estas temperaturas? Porque esto nos están indicando en qué fase estamos en la del ENSO, si estamos en una fase niño, niña o neutral. Fíjense en esta imagen, esta era la que es una imagen de octubre, que me gustó mucho. Fíjense cómo las imágenes azules indica que hay son aguas frías. Fíjense en cómo estaba la superficie que estaba abarcando toda esta masa de aire fría. Cuando vamos a ver, esto es 18 de octubre, recuerden cómo estábamos y los escenarios. Cuando vamos a ver esta imagen, la otra imagen, que son las anomalías de la temperatura de la superficie del océano para fines de diciembre, sí, justo para fines de diciembre, fíjense en cómo se redujo esa superficie de masas de aire fría. ¿Y por qué es importante para nosotros ver esto? Enfriamiento, digamos, ver si estas masas de aire, disculpen, si las masas de agua están enfriadas o sobrecalentadas, es para poder determinar, como les dije, en qué fase estamos. Ya ahora, si pasamos a la otra presentación, nos estamos observando que este debilitamiento de la masa de aire nos están indicando que estaríamos en un retroceso de una fase niña. ¿Y qué quiere decir una fase niña? Que para nuestra región y en los meses de diciembre, enero y febrero, tiene mayor impacto la disminución de las precipitaciones. Y para que quede claro para todos, digamos, cuando tenemos una fase niña, para nuestra región, este enfriamiento de las masas de aire provoca que no haya lluvia en nuestra región. Para otros lugares, para las costas, digamos, para Australia, tenemos precipitaciones elevadas. Por eso siempre uno tiene que aclarar que para nuestra región una fase niña significa disminución de precipitaciones. Ya creo que después de 3 años de escuchar hablar sobre el tema, ya todos sabemos qué es una niña. Acá yo les presento los dos modelos. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué me están indicando estos dos modelos? Si es lo mismo. Esto es lo que siempre publica el IRI. Este es el último que publicó. Y fíjense que acá tenemos el modelo que están marcando con el cursor. Es un modelo basal que es la interpretación de la salida de los modelos más la interpretación de los climatólogos. ¿Qué nos están diciendo esto? Que la fase niña, este enfriamiento, se va a mantener, fíjense, para todo lo que es diciembre, enero, febrero y marzo, con probabilidades superiores al 60%. Ya a partir del próximo trimestre, febrero, marzo, abril, estas probabilidades están disminuyendo. ¿Y por qué les comento esto? Fíjense que cuando vamos a ver el otro modelo, que es solo el de la salida, digamos, es la interpretación netamente de la salida de los modelos, fíjense en que estas probabilidades son distintas, son un poquito más bajas. Pero acá yo creo que hay que ser cauto en esta salida, en esta transición de la salida de la fase niña hacia una fase neutral. Si bien antes se decía que ya estábamos en febrero, marzo, saliendo de la fase niña, ahora se extendió esta salida, y recién para el otoño estaríamos en condiciones de año neutral. ¿Qué quiere decir que tengamos un año neutral? Lo que significa, digamos, no tenemos ni un sobrecalentamiento de las aguas superficiales, lo que nos daría un niño, ni un enfriamiento que nos provocaría menos precipitaciones. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo lo simplificamos? Y bueno, sería un año normal. ¿Qué es normal para nosotros? Bueno, eso ahí lo podemos discutir y todo según la base estadística o la base de información o de datos que tengamos de nuestra zona. Por eso es fundamental contar con base de datos para poder hacer un análisis más específico.
¿Qué otra cosa les quería comentar en cuanto a esto? Cuando hablamos de fase neutral, no significa que vamos a tener grandes cantidades o grandes volúmenes de agua, que es lo que estamos necesitando nosotros. Fíjense en que nosotros, por el régimen semimonzónico que tenemos en nuestra región, el 70% de las precipitaciones ocurren en verano, y un 30% en el semestre frío, que abarca desde mayo hasta octubre. Por eso es importante tener en cuenta que no esperemos grandes volúmenes de agua, por lo menos hasta el primer semestre. Pasamos a la otra. Bien, ¿y por qué, bueno, esto, digamos, y por qué decimos nosotros que tenemos señales de debilitamiento de la niña? Porque la fase ENSO no solo actúa la fase ENSO o el niño, sino hay un montón de otros factores que también influyen en nuestra circulación general atmosférica. Si pasamos a la otra, el servicio, lo voy a hacer muy breve, ¿y qué nos da digamos, buenas señales o lucecitas? Es que tanto el océano, el dipolo del océano Índico, otro que hasta el mes pasado estaba en una fase fría, entonces niño más una fase negativa, se acoplaban los dos y teníamos mayor impacto en la disminución de las precipitaciones en nuestra región. Ahora en el último monitoreo, que fue del 11 de enero, esto estaría en una fase neutral, y no tiene impacto en nuestro pronóstico, entonces ya ahí, por lo menos, tenemos un efecto menos. Y después tenemos Madin Julian, que si bien ahora, fíjense, ya para la segunda semana, nos dice que se van a favorecer eventos de precipitaciones más intensas para lo que es el centro, este y noreste del país, que si bien ustedes, con algunas zonas ya estuvo beneficiado con algunas precipitaciones, nosotros acá en Cañada de Gómez, yo los he escuchado a ustedes, tuvimos entre 7 milímetros, en alguna zona más favorecida, 11 milímetros, pero no superó eso en nuestra región. Pasando a la otra filmina, podemos observar que tenemos, si bien, entonces para los pronósticos aún a escalas mayores de circulación, hasta marzo continuamos con una niña, y recién, después de saliendo de marzo, decimos que estamos entrando a una fase neutral. Igualmente, todos estos pronósticos recuerden que se van actualizando mensualmente y deben actualizarse todos los meses, hacer el seguimiento. Cuando ya vamos a las tendencias climáticas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para nosotros, para nuestra región, en el trimestre enero, febrero y marzo, fíjense que todo Santa Fe, Córdoba, el litoral, digamos el centro norte, digamos del país, todas las precipitaciones van a ser normal o inferior a lo normal. Lo que estamos viendo es que son todas inferiores, hay muy poco que tengan un comportamiento normal de precipitaciones. Y si vamos a ver lo que es temperatura, fíjense en que tenemos temperaturas normales o superiores a lo normal, y lo estamos padeciendo por todas estas olas de calor que arrancaron ya desde noviembre en toda la región. Después vamos a hacer un comentario de cómo se asocian estas dos variables, precipitaciones o déficit hídrico y altas temperaturas. Bien, si pasamos ahora a la otra, vamos a ver que pronósticos a corto plazo emitidos por INTA, estos son todos son boletines agrometeorológicos que salen todas las semanas y están publicadas en INTA, en el Instituto de Clima y Agua. Toda esta información está todo disponible en Servicio Meteorológico y INTA, es fácil acceso, descarga gratuita, y bueno, y por lo que los que estaban comentando del pronóstico, fíjense, para este boletín salió el 16, todos los lunes, lunes y viernes se actualizan, y fíjense para la región que nos estaban diciendo entre 15 y 25 milímetros, lo que es en azul, ya de 25 en verde, y bueno, y nosotros acá no fuimos tan beneficiados, te digo, fueron menos milímetros para lo que era el sur de Santa Fe, parte del sur de Santa Fe, Cañada de Gómez, Zavalla, toda la zona. Pero bueno, se cumplió este pronóstico, y esperemos que se cumpla el pronóstico que viene en la próxima filmina, donde sí ya para la semana que viene se esperan lluvias un poquito más, con mayor milimetraje, fundamental para nuestra región, y ustedes creo que son beneficiados con entre 50 y 70 milímetros, que es lo que se está esperando.
A nosotros nos vendrían bárbaros esa cantidad de milímetros, pero no tenemos la misma suerte en nuestra región. Eso es en cuanto a precipitaciones. Si vamos a la otra presentación, y por qué digo que es necesario, fíjense cómo estamos nosotros, o cómo es el mapa de agua útil en el perfil del suelo. Esto es a 1 metro de profundidad. Fíjense, tenemos nada de reserva. Nosotros estuvimos haciendo análisis de agua útil a 2 metros, en suelos muy buenos, en buenas... no llegan a 100 milímetros, no llegaban a 100 milímetros cuando muestreamos, así que ahora estamos en una situación más compleja, y si le das un enter, vamos a ver por qué llegamos a esta situación tan crítica. Fíjense, yo acá puse un ejemplo de Cañada de Gómez de las precipitaciones. Las azules son las precipitaciones medias acumuladas a lo largo de un año, y las rojas, y la linita roja, son las precipitaciones que se acumularon en el 2022. Fíjense, estuvimos 500 milímetros versus 1000 milímetros, un 50% menos de lluvia de lo normal. Si esto lo ponemos en contexto que veníamos de 2 años con déficit hídrico, llegamos a esta situación. Tener en cuenta por qué. Ya no tenemos más reservas en suelo, no tenemos más el aporte de napas porque cada vez se fueron más a profundidad. Entonces, para todo lo que planteemos de ahora en adelante, o la nueva campaña ya, la 23-24, bueno, que partimos en esta situación, una situación crítica, que analizando los últimos 62 años que tenemos de datos de Cañada de Gómez, fue el año más seco de de nuestros registros que tuvimos históricos. Después le sigue el año 2008, y hay uno, creo que era el 79 también, el tercer año no me acuerdo, pero el año pasado fue un año crítico, no solo para Cañada, sino para toda la región, que hubo localidades que aún estuvieron peor, y que estuvieron en 450 milímetros acumulado a lo largo del año. Con el agravante que de septiembre a diciembre solamente se acumularon casi 200 milímetros, cuando en promedio se deberían acumular 400 milímetros, y el impacto que tienen en todo lo que son los cultivos estivales. Si vamos a la otra filmina, bueno, esto es también para que vean en Zavalla, fíjense cómo fueron las variaciones, pero fundamentalmente Zavalla queda a 60 kilómetros de Cañada de Gómez, y fíjense en el comportamiento de los últimos años, la tendencia decreciente en cuanto a los milimetrajes de las lluvias anuales. Así que son años bastante importantes, digamos, para considerar, ver qué están pasando con las precipitaciones, y poder analizarlos. Ahora en la otra, yo creo que acá presentaba también el valor de almacenamiento, hicimos un balance hídrico del 2008 hasta ahora, para ver en qué situación nos encontramos de almacenamiento, y nunca, ni siquiera, bueno, es lógico, ni siquiera en el año 2008, que fue un año muy seco, llegamos a los valores que tenemos hoy en la actualidad de agua almacenada en los suelos. Por eso estamos con una, nuevamente, situación crítica, y dependemos de las precipitaciones que ocurran de ahora en adelante. Si pasamos a la otra, yo les compartí acá a Rafaela, para ubicarlo más en la zona, a ver si era contrastante. Sí, se ve que, bueno, el primer trimestre del año pasado estuvo un poco mejor, pero los últimos perdón, yo lo explico, este gráfico. Las líneas verdes es la evolución de las precipitaciones en el 2022, y las cajitas son los valores medios, digamos, valor medio de las temperaturas y sus variaciones, ¿no es cierto? Y sus variaciones normales para cada mes. Entonces, fíjense, en los últimos 4 meses del año las precipitaciones fueron menores a lo normales, también para Rafaela. Si vamos a la otra, podemos ver también, y lo que yo acá les quería comentar, que estas deficiencias hídricas estuvieron acompañados también de un comportamiento extremo de temperaturas. En el mismo gráfico, acá tenemos en el gráfico de temperaturas medias de Rafaela, en las líneas violetas son el valor de temperaturas medias que tuvimos en el año pasado, y las otras son su comportamiento medio mensual histórico. Fíjense el comportamiento que tuvimos, temperaturas superiores a lo normal en el último trimestre, y como decimos en noviembre, fíjense,
temperaturas récords. Fueron en todos lados, se batió el récord de temperaturas que se llegó a noviembre, a fin de noviembre. Y si ustedes recuerdan, en noviembre tuvimos los primeros, digamos, fines de octubre y primeros días de noviembre, heladas, si bien no eran heladas agronómicas, sino tuvimos heladas agrometeorológicas, y partimos de una helada con daños en maíces a temperaturas extremas de calor, tanto, fíjense en esto, es marca fundamental en noviembre y también en diciembre. Y acá teníamos el otro, el de las temperaturas extremas, también fíjense en valores extremos de noviembre, cómo marcó eso, y qué nos está indicando. Ya a partir de noviembre empezaron olas de calor, elevadas temperaturas. Y por eso ves común ver daños en maíces, en soja, en las pasturas que fueron implantadas el año pasado, digamos, pasturas nuevas, hay gran mortandad de plantas, y bueno, en todo lo que es, en toda la producción impactó. Si pasamos a la otra presentación, cuando hablamos de temperatura, fíjense, este pronóstico también para los próximos días, viernes hasta el fin de semana, para toda la región, se están esperando temperaturas superiores a 36 grados para toda nuestra región y toda la provincia, y fíjense cómo se va corriendo lo más fuerte, las temperaturas mucho más elevadas, por suerte se van corriendo, y esperemos que sean por las lluvias que provocan un descenso de temperatura. Pero se esperan altas temperaturas y con esos incendios, sequía, incendios y viento, entonces, bueno, mucha precaución a la hora de manejar, de todos los tipos de manejos, y cuando vayamos a los lotes, mucho cuidado. Si vamos a la otra... Perdón, María José, sí, si ya podés ir pensando ir redondeando en 5 a 7 minutos más, estaríamos dale, sí, bastante bien con el tiempo, porque nos demoramos el alargue. Listo, 5 terminamos, esto lo paso por alto, que es el pronóstico de ITH, no sé si ustedes lo trabajan, producción lechera, lo deben trabajar y manejar más que yo. Pasamos a la otra, a la otra filmina. Bueno, perdón, te acelero, pero te demoro un poquito. Sí. Entre los inscriptos había cerca de 40 productores tamberos, así que por ahí esto sería bueno ver que el pronóstico de ITH, o sea que las condiciones para las vacas se van a complicar bastante para los días y tal vez, no sé, meses que vienen, puede ser bastante complicado, ¿no? Sí, viene complicado porque tenemos altas temperaturas, previsión, y estas altas temperaturas son persistentes y van a estar, entonces esto está en el boletín, sale todas las semanas, se va actualizando, entonces no sé si lo usan, no es mi tema, yo no estoy manejando, bueno, acá nosotros no usamos, digamos, no tenemos producción lechera, no es importante la actividad en nuestra zona, entonces no sé si ustedes lo utilizan o no, pero bueno, esta fuente de información está y está disponible. Entonces, bueno, sí, es bueno, aprovecha. digamos, es bueno tenerlo en cuenta, para aquellos que tienen infraestructura, tratar de trabajar con sombra, duchas y todo eso, y aquellos que no tienen tanta infraestructura como duchas, ventiladores, etcétera, lo que pueden hacer es ver cómo manejan las horas de pastoreo, como para que los animales no estén expuestos en las peores horas, cuando el ITH supera los 70 y pico, ¿no? Pero es bueno ir viéndolo, es una información que en INTA sale en la página de INTA semanalmente. Sí, eso está disponible semanalmente. Bien, en la otra presentación, entonces, resumen, hasta ahora, para este trimestre, las temperaturas medias van a ser mayores a lo normal para nuestra región, las precipitaciones menores a lo normal, y durante todo el trimestre de enero, febrero y marzo vamos a estar en condición de niña, para después sí empezar una fase neutra. Que como les dije, y recuerden que ya en el semestre frío las precipitaciones disminuyen por el normal régimen que tenemos en nuestra zona. Y con este panorama, ¿cómo llegamos a los cultivos? Y pasamos a la otra, ya hago 2 comentarios, que es la primera vez hablando con productores que ya tienen varias campañas encima, que quedan lotes, estos que no se han podido sembrar ni con soja de segunda. Otra de las estrategias que, bueno, nosotros planteamos, bueno, no tenemos agua en septiembre, pasemos siembra de maíz a diciembre, tampoco se han podido sembrar. Otros están esperando, pero yo digo, bueno, sí, esperen para la siembra, pero tengan la precaución,
no nos olvidemos que ahora estamos con las temperaturas elevadas, pero fíjense en heladas que están pasando, si nos demoramos con la siembra del maíz, vamos a correr o podemos llegar a tener algún peligro de heladas tempranas. Así que esto es algo que nunca se ha visto, y hablando, esta sequía digamos, no hay registro de este nivel de sequía que tenemos en la región, más en el sur de acá de Santa Fe, que se extrapola a una amplia región, pero es bueno, lo que uno conoce, digamos, que vive, está acá en la zona. Si vamos a otra, bueno, entonces, ¿cómo se encontraban? El tema pastura, bueno, que después lo van mencionando ustedes. Y después hay otra que son 2 imágenes, si pasamos a la otra, fíjense, esta es una soja en un suelo excelente, tenía muy buena cobertura, y se sembró el 16 de noviembre, y esta es de la semana pasada, fíjense en el estado en que está la soja. Los maíces nos llegan a un metro 30, nada más de altura. Acá ya en la zona se está picando o se está dejando, digamos, ya se piensa, hay maíces que no se van a cosechar, o hacer algún rollo, se están evaluando. Y en la otra presentación, ahora lo que estábamos mirando, fíjense cómo está la soja, que hay varios lotes de resiembra, se están buscando distintas alternativas. Y ahora en la última, y ya para ir terminando, creo que me queda una sola, las expectativas que hay es el maíz, maíz de segunda, o maíz, digamos, este es un maíz tardío, no es de mi región, es una de la parte de Córdoba, donde están un poco más lindos, donde sí tuvieron precipitaciones, pero apostar, digamos, bueno, esperar a que precipiten. Y acá esto ya era modo de cierre. Lo que les quería comentar, ahora voy a poner acá. No, lo que les quería comentar, que tengamos que ser muy cautos ahora a la salida, digamos, ahora que cuando estamos planificando ya esta nueva campaña, porque estamos en una situación límite en cuanto a reservas hídricas, no tenemos aporte de napas y entonces dependemos de la lluvia. Necesitamos que ocurran precipitaciones para poder recargar los perfiles y así poder planificar toda, ya digo, la campaña próxima, la 23-24, perdón. Así que bueno, muchas gracias, y disculpen este problema técnico que no funcionó internet, y bueno, y quedé ahí media. No, en realidad te agradecemos a vos, María José, por la predisposición, por habernos ayudado en este tema en el cual te venís especializando. Tengo algunas preguntas anotadas, las vamos viendo ya, si querés, Gustavo, podés dejar de lado la presentación de María José. Bien. Tengo varias preguntas que no son tan para María José, pero bueno, pero que están. Gastón pregunta, los informes de ITH, ¿dónde los puede consultar? No sé, Gustavo, vos que estás bien relacionado al tema, pero sería en la página web del INTA, buscando ITH, que es el índice de temperatura y humedad, y vas a poder ver, Gastón, perdón, dale, Gusti, dale, Gustavo. El INTA Rafaela, inta.gov.ar/Rafaela, o si no directamente que lo pongan en el buscador ITH INTA Rafaela, y ahí va a encontrar la información. También perfecto. Aparece en el Instituto de Clima y Agua, también aparece esa información. Bueno, Roberto Sosín pregunta, ¿en cuántos milímetros estamos atrasados? En realidad, bueno, nosotros hicimos un par de informes, pero específicamente sobre el departamento Castellanos, que es donde tenemos datos desde 1908. En realidad nosotros primero analizamos los años de estos 114 años, cuánto hubo por debajo o dentro de los milímetros que llovieron en este año, en 2022, y por debajo son 17 años en total. Tuvimos un periodo, o sea, ustedes saben que hay un periodo entre el 30 más o menos y el 40 hasta el 70, que fue un periodo seco también para toda esta región centro de Santa Fe. En lo que fue el año 2022 tuvimos 327 milímetros menos, pero que se dieran 3 años seguidos, como ponía ahí la gente de Ceres también, aproximadamente unos 600 milímetros menos en los últimos 3 años,
Esto pasa una vez muy cada tanto, casi no hay antecedentes, porque lo otro que estábamos viendo es que en el 19 y el 18 también llovió menos que el promedio histórico. O sea, en realidad, en esta zona centro de Santa Fe y específicamente en Rafaela, venimos acumulando 5 años seguidos con menos milímetros del promedio histórico, y en este año 2022 específicamente 327 milímetros menos con respecto a los 945 que hay de promedio histórico. La otra pregunta de Roberto, esa no sé contestarle quién lo puede hacer, pero en realidad lo que se puede llegar a hacer antes de ingresar a los cultivos es medir agua útil. Nosotros como INTA no lo estamos haciendo porque es un trabajo muy costoso. Tenemos que salir con un calador, tenemos que tener combustible y, bueno, y gente que pueda hacerlo. Tomar muestras de suelo y después medir en un laboratorio lo que es agua útil en el suelo. Este año, cuando empezamos el trigo, nos pasaron datos de algunos laboratorios privados, de gente privada que lo hizo, y la verdad que con un modelito que hay para correr entre agua útil y lo que puede llover, se puede ajustar bastante lo que uno puede esperar del trigo, y realmente se dio lo que esperábamos en base a lo que hicimos, que intercambiamos en un grupo de profesionales. No sé si alguien más, o vos, María José, o alguien que esté estudiando el tema, lo puede llegar a complementar. No, que estaban midiendo agua útil acá, la gente de Oliveros, Nico Samarti, ellos están midiendo agua útil. Y utilizan el vehículo y hacen un corrimiento de balance hídrico que tenemos acá desde INTA Oliveros. Eso era de origen, digamos, de Andriani, y bueno, cuando se jubila le pasó la posta, digamos, a Nicolás Samarti. Así que de esa parte sí se están midiendo. Bien. Y lo bueno de estas reuniones de intercambio es que ahí en el chat puso Gustavo Ansardi, creo que es, o no, Gustavo Aba, perdón, que la gente de Graffer de Villa Trinidad tiene para medir agua útil, o sea que ya ahí tienen un dato. O dónde recurrir para medirlo. Y la otra pregunta, que también estaba en el chat, es cuántos milímetros habría que acumular para poder arrancar con la soja para la gente que todavía está esperando sembrar y ya estaría sembrando una de segunda tardía, ¿no? No sé, Gustavo, que sos más agrícola que yo, y José, si está por ahí, si pueden responder a esa. Y bueno, ojalá hubiese estado Juan Enrico, que recién lo mencionaste vos, que está en la red y están trabajando con el Bahico y arrancan con los milímetros útiles. No sé, ¿alguno la puede contestar esa? Hay que tener en cuenta que un cultivo como soja va a requerir a lo largo de todo su ciclo alrededor de 400, 450 milímetros. Es el consumo que puede tener una soja. La situación actual, y creo que también vale lo mismo para maíz, apenas tengamos lluvia, bueno, habrá que sembrar y después, bueno, encomendarse al de arriba que vaya mandando agua, ¿no es cierto? Pero, como decía María José, entramos justamente, si bien febrero o marzo son de los 2 meses más llovedores del año, y algo de abril también, en el otoño fundamentalmente, pero después ya entramos en el invierno y ahí es donde falta agua. Concretamente son 400 milímetros, 450 milímetros que necesita, que es lo que consume una soja en su ciclo. Bien. No Ahí sé. aporta otro dato, perdón, Gustavo, ahí aporta otro dato también Gustavo Ansardi, de Villa Trinidad, que también en su consultora A, B y C también están haciendo, o tienen las herramientas para hacer agua útil en el suelo. Exactamente. Sí, hay muchos laboratorios en la región que hacen agua útil, tienen los equipos, y es una medición que sería importante hacerla, ¿no? Sigamos porque estamos avanzados en el tiempo. Bueno. Tercer charla. Bueno, si no hay más preguntas, yo no tengo más anotadas. A ver, hay uno más. A ver, Ricardo Galo pregunta si hay estimación. Última, Iván, déjame pasar la última pregunta. Si hay estimación, María José, si tenés alguna información sobre heladas tempranas. Sí, bueno, justo ahí había una de las presentaciones de las bajas probabilidades que ya tenemos de heladas, pero ya en la última década de marzo
ya tenemos probabilidades de heladas tempranas. Nosotros, bueno, hicimos un análisis para Zavalla, sí, estoy hablando. Así que sí, recuerden que el 2022, ya la primera semana de abril, tuvimos heladas. Así que no es raro o poco frecuente de que en abril, fines de marzo, tengamos probabilidades de heladas. Agrometeorológicas, fundamentalmente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las heladas agrometeorológicas o meteorológicas es por la altura donde se mide, pero el daño de las agrometeorológicas es las que a nosotros nos impactan más, digamos. No sé si respondí o fue muy rápido. Bien. No, Muy yo por lo rápido, menos sí. entendí. Si hay alguna otra duda que Perdón, lo que vuelvan a fui preguntar. rápido. Bueno, gente, vamos a seguir, porque lo tengo ahí al VAR. En el VAR lo tengo a Iván Barisco, que me controla los tiempos. Bueno, Y vamos a tratar, ahora seguiría Gustavo Almada, él va a hablar, como lo dije al principio, algunas recomendaciones, algunas ideas que estuvimos charlando, intercambiando entre nosotros, de qué se puede hacer para pasarla un poquitito mejor o tratar de pasar este fenómeno de la sequía que nos está acosando a todos los sistemas en realidad. Optamos por trabajar en leche y carne por la época del año, se hacía muy tarde ya como para trabajar el tema agrícola, pero optamos por trabajar más en leche y carne. Lo que les voy a pedir también, que sigamos como hicimos con María José, en silencio y las preguntas por chat, y bueno, y que las situaciones no se van a adecuar a todos y las ideas no van a servir para todos, pero bueno, esperamos poder aportar a algunos de ustedes algunas ideas que les sirvan. Dale, Gustavo, nomás. Bueno, bien. Bueno, buenas noches a todos los asistentes, y como bien lo dijo Carlos, acá vamos a desgranar algunas ideas de cómo seguir produciendo leche en la sequía. Creo que, como decíamos recién, bueno, el principal impacto de esta sequía, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, fundamentalmente le está pegando muy fuerte a todo lo que es el tema forrajes conservados. Menos cantidad, menos calidad, también le está pegando en menor medida, pero bueno, las pasturas que están empezando a sentir que la oferta forrajera es menor a la esperada, pero bueno, todavía siguen produciendo, nos siguen dando pasto, pero lógicamente que ese esfuerzo de alguna forma le puede implicar una reducción a la vida útil de las pasturas. El abastecimiento del agua, otro tema que después lo vamos a tratar un poco más, pero el agua como alimento, digamos, tenerlo también en el animal, menor disponibilidad y peor calidad, toda vez que se está buscando agua a mayor profundidad, porque los molinos por ahí no abastecen y se están haciendo perforaciones a mayor profundidad, y eso implica también que estamos suministrando agua con mayor cantidad de sales, y también el incremento en los costos de producción. Bueno, ¿cómo vamos a abordar todo esto? Pensamos en algunas recomendaciones agrupadas fundamentalmente en 3 grandes ejes, lo que son pasturas y forrajes, manejo del rodeo y la gestión técnico-económica de los establecimientos. En lo que es pasturas, vamos a empezar entonces por pasturas y forrajes. Una cuestión muy básica que me parece que debíamos estar trabajando es hacer un inventario y balance. ¿Qué recursos tenemos y vamos a tener en cuanto a arroyos, silos, pasturas, granos? Como en función de eso, con ese inventario y calculando la demanda de alimentos, ¿no es cierto?, de los rodeos lecheros, de vaquillonas, novillos, terneros y demás, hacer un balance entre lo que tenemos y nuestra demanda, y qué nos va a faltar y en qué momento nos va a faltar. Va a haber que trabajar mucho con los asesores, hay muchos asesores en este momento en la charla, veterinarios, ingenieros agrónomos, con los cuales habrá que trabajar en hacer ese tipo de cálculo y tomar decisiones en función de lo anterior. Básicamente, bueno, si es necesario reducir el rodeo, hay que evaluar las pasturas, después vamos a hablar un poco de eso, cuánto forraje conservado vamos a necesitar hacer, propio y de vecinos. También vamos a hablar un poco de eso. Cuestión de realmente de hacer el forraje conservado que necesitamos, la cantidad que sea indispensable hacerlo, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que sus costos van a ser mayores. ¿Cuánto grano vamos a necesitar acumular también, propio y de vecinos nuevamente? ¿Cuántos forrajes podemos producir?
hacer alguna estimación de cuánto verdeo y cuánta pastura podemos llegar a producir para cubrir ese balance, ¿no es cierto? Es decir, acá el concepto es tomar decisiones sobre la base de datos ciertos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Con recursos propios? ¿Vamos a necesitar financiamiento para hacer frente a todo esto? Bueno, estas son algunas de las cuestiones de las que deberíamos ir pensando en lo que es pasturas y forrajes. En forrajes conservados, bueno, creo que esto es picar todo lo que tenemos disponible, ¿no es cierto? Maíz, sorgo, eventualmente soja, lo puse ahí entre signos de interrogación, porque también es un recurso que se puede disponer. Una acotación que me pareció interesante hacerla en este momento es, en algunos casos hasta se está juntando, se está cortando los maíces para poder picarlos, que están muy húmedos y se está juntando del suelo. Ojo con las micotoxinas, hay que tener mucho cuidado. Silos bien inoculados y posteriormente análisis de los forrajes producidos, porque nos vamos a encontrar con sorpresas en cuanto a contenido de proteína, de granos y demás. Entonces, al momento después de hacer los balances nutricionales, tener la información de qué calidad de forraje hemos logrado conseguir, ¿no es cierto? Comprar maíces y sorgos de los vecinos, ¿a qué precio? Este es todo un tema de debate de estos últimos días, ¿no es cierto? Yo puse acá algunas alternativas que se están escuchando en la zona. Algunos productores de algunos vecinos dicen, bueno, quiero recuperar el valor de la semilla, 150, 180 dólares. Otros dicen, che, quiero recuperar el valor de la semilla y el fertilizante, ¿no es cierto? Otros hablan de X quintales de maíz por hectárea, ¿no es cierto? He escuchado algunos valores de 15, 20 quintales de maíz por hectárea, ¿no es cierto? Y otros también están hablando de precios por metro de bolsa o kilo de materia seca acumulada. Es decir, bueno, hacemos el silo, medimos cuánto hay en la bolsa, calculamos cuál es la materia seca que acumulamos y decimos, bueno, le ponemos un precio de un rollo de mediana calidad y en base a eso hacemos la transacción. Yo creo que acá el concepto que vale es el de ganar, digamos, que decir, que tanto el que está comprando y está juntando este forraje porque lo necesite, sea un negocio que le sea aceptable, y también aquel que se ve en la necesidad de tener que vender un lote porque no va a poder cosecharlo o que la cosecha va a ser muy baja, que tampoco salga perdiendo, ¿no es cierto? Entonces ese concepto de ganar. También todo lo que sea rollos de rastrojo, mejor maíz, ¿no es cierto? Y si hay de soja también, ¿no? Lo poco que se pueda juntar, pero siempre tengamos en cuenta que un rollo de maíz, por lo menos es mejor calidad que soja, que muchas veces es mucho palo y tierra, ¿no? Esta transparencia ya la mostró María José, pero esto tiene que ver con, no sé si se ve, yo estoy viendo arriba, pero ve la estrategia de maíces de segunda. ¿Qué hacemos? ¿Sembramos o no sembramos? Bueno, ya lo dijo María José, estamos arrancando sin agua en el perfil, con napas a más de 3 metros, por lo tanto vamos a depender de las lluvias que vendrán. Un poco la respuesta que yo estaba dando hace un rato de que un maíz necesita 450 milímetros, 500 milímetros quizá para un buen desarrollo. Bueno, eso va a haber de entre lo que se pueda juntar en el suelo y lo que llueva, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que no atrasar tanto la fecha de siembra por el riesgo de las tan tempranas. Ahí hay que tener en cuenta el ciclo del híbrido, ¿no es cierto? Pero bueno, la ventaja, yo siempre digo que la ventaja de los sistemas ganaderos, lo que es lechería y también en carne, es que como lo picamos, entonces a lo mejor las heladas no llegan a afectarlo tanto, como sí puede ser el caso de algún productor agrícola que quiera hacer grano, ¿no es cierto? Entonces, y además vamos a desocupar temprano el lote. Materiales, obviamente, hay que sembrar materiales resistentes a plagas, y quería compartir con ustedes qué se puede esperar de maíces sembrados entre fines de enero y primeros días de febrero. Hay un trabajo de Romero que me pareció muy interesante compartirlo. Él midió rendimientos medios de 11.000 a 13.000 kilos de materia seca y mínimos de 7.000 a 9.000 kilos de materia seca, con un contenido de espigas promedio de 50
25% y un mínimo de 30%, trabajo de Luis Romero, que por lo menos nos da una idea de qué es lo que podemos llegar a juntar con esos maíces de segunda, ¿no es cierto? Y un dato, una acotación que me pareció interesante hacer, que después del maíz, ¿no? Nos deja el lote libre como para implantar un trigo para silaje o para cosecha, ¿no es cierto? Que nos va a venir bien a finales de año juntarnos con unos pesos. Pero no descartar que al trigo como una alternativa también de silaje, si nos va acompañando el año, ¿no es cierto?, en cuanto a las lluvias. Evaluar las pasturas. Esto hay que hacer un examen un poco de cómo están las pasturas, y ustedes van a escuchar muchas veces, che, una pastura que tiene menos de 15 plantas por metro, habría que frenarle su crecimiento, detener su crecimiento. Acá lo grafiqué en vez del ojímetro, ir con el aro, ¿no? O el cuadrado, lo que tengamos, 50 por 50, y tiramos. Si en cada tirada estamos juntando 3 plantas en ese cuadrado, vamos a estar menos de 15 plantas por metro, y eso hay que secarlo inmediatamente, semáforo rojo, no perdamos tiempo. Si está ahí entre 15 y 20 plantas, le puse un semáforo amarillo de terapia intensiva a esa pastura, hay que tratarla bien, darle descansos adecuados, y si todo anda bien, si llueve, si podemos juntar agua y todos los otros recursos forrajeros que implantamos están funcionando bien, la podríamos secar allá en mayo como para hacer un trigo para silaje, o un regras también para silaje, que es un pasto de muy buena calidad, como para tenerlo en cuenta. Y aquellas pasturas que están de 20 a 30 plantas por metro cuadrado, ahí directamente recomendaríamos un manejo prudente, con los descansos, darle descansos, la fertilización si fuese necesario, control de malezas, plagas, etcétera, para que podamos seguir contando con ellas. En lo que es pasturas y verdeos, siembra de verdeos, siembras tempranas de verdeos, escalonar las fechas de siembra cada 15 días, en la medida que se pueda, eso sería lo importante para no tener un volumen de forraje todo junto. Fertilización nitrogenada, eso es fundamental, ¿no es cierto? La vamos a necesitar, en eso no habría que escatimar esfuerzos. Y en cuanto a velocidad de implantación, esto sería como un ranking: la que se implanta más rápido es la cebada, luego le sigue avena, trigo de ciclo largo y finalmente ryegrass anual. Entonces, tener en cuenta que utilizar varias especies, ¿no es cierto?, para encadenar la oferta forrajera, ¿no? Y no mezclar esas especies en un mismo lote, sino hacer o distintos lotes con distintas especies, o medio lote una especie u otra. Hago hincapié en no mezclar porque me ha tocado ver casos en donde se han mezclado avena y ryegrass y al final terminamos perjudicando al ryegrass, ¿no es cierto?, o a otra especie. Este gráfico que comparto con ustedes, un poco lo que quise mostrar acá son los distintos ciclos de crecimiento, un trabajo de la doctora María del Carmen Ferragín, donde muestra los distintos curvas de crecimiento. Acá tenemos la cebada, la avena, bueno, y fíjense el ryegrass, ¿no es cierto?, cómo nos puede hacer un aporte de forraje más adelante en el ciclo, ¿no? Como para tenerlo presente si las condiciones de clima se dan, si de lluvia se dan. Otra cosa que quería compartir, yo no veo el título, pero eso, bueno, comparto esta experiencia de Linda Rafaela con el tema silaje de vicia, avenas y vicia. Es una alternativa muy interesante. Esta es una experiencia en el tambo, en el BMS, en el tambo robot del año pasado, donde se hizo una siembra de avena estrigosa y vicia villosa. Fíjense, siembra de 29 de marzo sobre un rastrojo de maíz, 20 kilos de avena, 20 kilos de vicia. Y observen este detalle, ¿no es cierto?, que el 20 del 7, el 20 de julio se hizo un corte para prioreo, y el 22 de julio se picó y se hizo silo, se le hizo un buen inoculante, rindió 5 metros de bolsa, ¿no es cierto?, de 10 pulgadas, es decir, rindió 6.600 kilos de materia seca por hectárea con una concentración de proteína de 10% y 62 de fibra detergente. Y luego se hicieron 7 rollos con el rebrote.
un trabajo que me lo facilitó el ingeniero Miguel Taberna. Es muy interesante la alternativa o tener en cuenta a la vicia, esa mezcla de vicia con avena, vicia con centeno o con cebada también, como para tenerla fundamentalmente para silaje, ¿no es cierto? Marco acá en rojo, para que busquen en el YouTube del INTA Lechero, hay una serie de entrevistas que hicimos el año pasado a Julia Capurro, a Mariano Oñoy, a Diego Hugo Pérez, 3 micros hablando sobre silaje de vicia que están muy interesantes, con muchas recomendaciones, densidades, fechas, etcétera, etcétera, que me parece que es para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Este concepto que vuelvo a insistir, esto que hablábamos de encadenar la oferta forrajera, ¿no es cierto? Con distintos recursos y en distintos momentos del año. Respecto de la implantación de pasturas para este año, bueno, lo que si sabemos, ¿no es cierto? Si vamos a hacer pastura, bueno, y como bien decía recién María José, estamos con los suelos con muy poca carga de agua, bueno, de acumular agua, hacer un muy buen control de malezas, ¿no es cierto? Fertilización con arrancadores y con bases fosforadas, en el caso de lo que sería leguminosa, fundamentalmente alfalfa, ¿no es cierto? Siempre tener en cuenta que cuando usamos fertilizantes de base fosforada, no utilizar los diamónicos, ¿no es cierto? Por todo lo que puede tener amonio en la composición del fertilizante puede afectar la germinación. Semillas curadas, protegidas contra hongos, insectos, trips, ¿no es cierto? Y, por supuesto, inoculadas. Trips es muy importante tener en cuenta porque esos primeros ataques, cuando la alfalfa es muy chiquita, por ahí los tratamientos de pulverización no son tan efectivos, estamos más bien regando los cascotes, ¿no es cierto? Y según el estado de los lotes, maleza, disponibilidad de agua, fertilidad, tipo de suelo, etcétera, etcétera, otras mezclas que no tengan alfalfa, achicorias, tréboles, raigrases, siempre, si tenemos buena humedad, nos van a dar la posibilidad de tener muy buen forraje y también diversificar esa oferta forrajera. En lo que es en pasturas y forrajes con el tema concentrado, bueno, obviamente, el concentrado, los precios se han disparado, ¿no es cierto? Y todo lo que podamos hacer de compra de granos a los vecinos es una alternativa importante. Nos vamos a ahorrar fletes y gastos de comercialización nosotros cuando compramos, el vecino cuando vende, y es un beneficio para las dos partes, ¿no es cierto? Es algo muy interesante. Bueno, si hay gente de la cooperativa o algún acopio escuchándome, bueno, por favor, no me maten el chat. Lo mismo, soja propia para alimento de las vacas. Esto es un tema que yo lo pongo, sé que puede generar algún tipo digamos, yo si tengo algo de soja la vendo porque me va a faltar plata, ¿no es cierto? También tengamos en cuenta que al precio de pizarra, menos los gastos de comercialización, tenemos un 10, un 15% menos de precio, y por ahí cuando hacemos una comparación con el precio de la leche, por ahí no está tan lejos el valor. Pero bueno, es una alternativa, tener en cuenta que siempre este tipo de sojas no hay que suministrársela a categorías menores. Esperar de soja, vemos que el mercado está muy difícil, está complicado, como falta soja, digamos, incluso se está hablando de que es solamente en algunos casos están vendiendo contraentrega de la mercadería, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener en cuenta. Está también complicado el mercado del algodón por la sequía en el norte, entonces nuevamente todo lo que sea, todo lo que sea poder ir anticipando compras va a ser importante. Burlanda de maíz también está escasa porque obviamente porque tenemos menos maíz, y puede haber lo que se está hablando de que puede haber algo de disponibilidad más de peras de girasol, que es un suplemento interesante para lo que es por su provisión de proteína bruta, proteína degradable en el rumen, ¿no? Rollos y megafardos están caros por el tema del flete, y como estrategia que siempre recomendamos, todo lo que se puede hacer en compras en conjunto para disminuir el impacto del flete, bienvenido sea. Nosotros compramos un equipo de algodón, un chasis queda en un campo, el acoplado en otro, y así sucesivamente. Perdón, cuadro, Gustavo, sí.
si pueden ser entre 4 y 5 minutos para ir redondeando. Sí, sí, vamos a redondear este cuadro, cito la fuente, que es un trabajo de Roscoff y de Salado, simplemente para decir, bueno, tengo que reemplazar, tengo poco silo, ¿con qué lo reemplazo? Con un heno de alfalfa, por cada kilo de heno de alfalfa estoy reemplazando 1,56 kg de silo. Semilla de algodón 1,37 kg, cáscara de arroz salimos derecho, ¿no es cierto? Y en paja de trigo, por cada kilo de paja de trigo estamos reemplazando 2,5 kg de silaje. Ahí están las cantidades a suministrar máxima, ¿no es cierto? Dijimos, presupuestación forrajera, fundamental, ¿no es cierto?, en cuanto a manejo de rodeo. Los sistemas pastoriles, en este caso, yo los veo como más flexibles para esta adversidad. Ser muy eficientes en la cosecha de pasto, minimizar pérdidas en los suministros, ¿no es cierto? Mezclar bien los alimentos. Vamos a estar trabajando con alimentos que por ahí no están del todo buenos y es probable que haya rechazo de los animales, entonces hay que mezclarlo muy bien. Todo lo que sea secado anticipado de vacas, descarte, para reducir este rodeo. No descuidar las secas, que no pierdan estado, ¿no es cierto? Porque van a ser las vacas que van a entrar al tambo y no tendrían que entrar flacas, ¿no es cierto? Suplementación con minerales, esto lo pongo por el tema de lo que mencionaba de mayor concentración de sales en el agua, porque está generando desequilibrios en la alimentación, y bueno, y agua y sombra, que un poco lo mencionamos hace un momentito. Lo que estamos viendo en cuanto a gestión económica es que por los bajos rindes que están teniendo los silos se han incrementado mucho los valores. Fíjense que de un silo de 35.000 kilos de materia verde, si rinde la mitad, vamos a pasar de 18 a 31 kilos de materia seca. El costo se incrementa prácticamente un 70%. También puse este cuadro brevemente como para tener una idea. Cuando vamos a comprar un suplemento, decir, bueno, también no solamente cuánto es el precio por tonelada, sino también cuánto es el kilo de materia seca, cuánto estoy comprando, cuánto me sale el kilo de megacaloría y la proteína. Siempre la soja es esto, estamos comprando un alimento caro, pero comprando una proteína barata en comparación a otros alimentos, ¿no es cierto? También en el caso, si vemos, en el caso de algodón, también vemos que estamos comprando un alimento cuya proteína es barata, y también estamos comprando fibra y muy interesante en lo que es el aporte de energía. Entonces decía, bueno, analizar precios, aporte y consultar con el asesor, siempre con el asesor tener a mano eso. Y finalmente, ya para lo que es la parte de la gestión económica, bueno, presupuesto financiero de la empresa, anticipar la factibilidad operativa de las actividades planificadas. Tenemos saldo negativo, bueno, reducir costos, ¿no es cierto? Pero no perjudicar con esa reducción de costos, que yo digo con criterio, no perjudicar lo que es sanidad, reproducción o alimentación de los animales, refinanciar deudas, reorganizar los retiros empresariales, gastos familiares y demás, y mantener actualizados los costos de producción y adoptar herramientas de gestión. Y acá pongo en esa página, en herramientaslecheras.inta.org, van a encontrar varias herramientas lecheras, nos pueden consultar cómo se usan, cómo se puede calcular costos de producción. Finalmente, y esto ya como cierre, salir airosos de esta crisis, ¿no es cierto? Va a depender mucho de la planificación, ¿no es cierto? Entonces, a veces que esto que parece que es una moneda en el aire, ¿no es cierto?, con planificación y tratando de organizar todas estas cosas que estuvimos charlando, pongo esta fotito del Diego, donde dice, cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no miras la moneda, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de tener una buena planificación, ir previendo todas estas cosas para no quedar a merced del destino, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y no sé, quedan ahí en el chat seguramente algunas preguntas, Carlos. Sí, bueno, gracias Gustavo, y sí, tengo algunas preguntas. Vamos con la primera, Roxana. Pregunta si encerar maíces de bajo rendimiento es antieconómico. Ahí yo me voy a basar en algo que puso Gustavo, que me gustó, que decía ganar, ganar, cuando uno hace una sociedad con algún vecino que tiene un maíz para grano. También ahí sobre el pucho hay una propuesta de Socin de cómo negoció él algunos maíces, de Roberto.
Yo creo que lo que hay que ver es básicamente rendimiento y distancia, ¿no? Porque después el flete para llevarlo al campo, por lo que te cobran quienes están ensilando también, te incrementa mucho el costo. Lo que podemos hacer, que yo estaba pensándolo hoy, porque esta duda iba a surgir, es una tabla en base a los rendimientos que pueden tener los maíces, porque nosotros tenemos primero un costo fijo que es variable, pero según el productor cómo lo hizo, de aproximadamente entre 150 a 170 mil pesos hoy hacer un maíz. Eso, si uno lo divide por los kilos, ya es el costo que va a tener esa materia seca de haber implantado el maíz. Después va a depender el rendimiento, porque el picado casi siempre lo cobran igual, el metro de bolsa va igual, el embolsado y lo que vale la bolsa, pero se puede llegar a armar una tablita que después se la podemos llegar a hacer llegar a todos vía correo electrónico, de cuánto me sale un maíz según el rendimiento, cuánto le sale al productor y cuánto recupera el agricultor, por así decirlo. Pero es un costo muy variable hoy en día por los bajos rendimientos. O sea, yo sé de maíces, o sabemos de maíces en la zona que se han ensilado con 1,5 metros a 2 metros de bolsa por hectárea. No sé si vos hiciste algún numerito más, Gustavo. Yo ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo te encarece un 70 y pico % con una reducción a la mitad del costo del ensilado. Yo creo que qué es caro y qué es barato en este momento, ¿no es cierto?, que eso sería la cuestión. Porque imagínate la situación de cuando estamos en mayo, en junio, no se nos van terminando las reservas y hay que salir a comprar rollo o megafardo en ese momento. Entonces podemos encontrarnos con precios disparatados en ese momento. Entonces, hoy hablar de a lo mejor que te quede un 70, 80 pesos el kilo de materia seca de un silo de maíz, te puede parecer carísimo, pero estás juntando volumen, ¿no es cierto? Entonces, creo que, vuelvo a insistir, ¿cuánto es lo que yo voy a necesitar, ¿no es cierto? Es importante tener un balance para no tomar decisiones a las apresuradas, y tener en claro eso, y bueno, y también un poco lo que decíamos, ¿no es cierto? Si yo tengo un lote al lado de mi campo, o tengo un lote que lo tengo que ir a buscar a 4 kilómetros, bueno, evidentemente hay que hacer muy bien los números. Bien, ahí tengo otra pregunta también, que es una pregunta propuesta, de Jorge Santiago: ¿por qué no sorgo en vez de maíz, siendo que el sorgo es más económico? O sea, creo que en base a lo que dijo Gustavo, es no jugarse a un solo cultivo. O sea, estamos hablando de maíz, que sabemos que es una buena reserva para el tambo, pero también se puede llegar a hacer sorgo para no poner los huevos en una misma canasta. Sí, el tema de sorgo, yo, Carlos, sí, dale. Un poco es la fecha de siembra. No sé si va a llegar a granar, es más largo el ciclo, y hay una cuestión que no es menor, que estamos en una época en la cual van a tener mucho ataque de lepidópteros, de orugas, cortadoras. Entonces, por ahí los maíces, por eso yo ponía maíces BT o de ese tipo, porque vamos a tener más chances de lograr este cultivo, ¿no? Sinceramente, no tengo tanta experiencia en fechas de sorgo sembrado tan tarde, ¿no? Pero lo veo complicado. También depende un poco del tipo de suelo que haya en cada campo y una serie de cosas, ¿no? Como para tener en cuenta cuál de estos cultivos priorizar. Sí. Tengo otra de Roberto, que pregunta si hay alguna información sobre mijo forrajero. Yo por ahí vi que andaba Luis Romero, que ya se jubiló del INTA, pero si por ahí nos puede tirar unas 15 palabras. No sé, Luis, si estás escuchando y si podés liberar tu micrófono y comentar algo con respecto a mijo forrajero. Ahí lo veo que sí, que se habilitó, así que va a hablar Luis. Dale, Luis. No sé a qué se refiere, a ver, ¿qué mijo forrajero? Si el mijo común que sembraba normalmente, o el mijo perla. ¿A cuál se refiere? Roberto, si querés habilitarte como para ampliar la pregunta, podés hacerlo. Hola, gracias. Un saludo a todos. No, el planteo es, y me estoy acordando cuando era chango, se sembraba moa, mijo,
Esto es para ahora, creo que llegamos tarde para sembrar ahora. Es para cuando las reservas no son suficientes este año y hacer el empalme para cubrir el hueco el año que viene. La pregunta que me hace el ingeniero Romero, la verdad que yo no tengo idea. La que sea mejor en cuanto a que me dé más volumen, fibra y proteína. Esa es la pregunta. No sé si es MOA o es el mijo, que hay algún mijo que por allá me acuerdo que no picarlo cuando el granito ya está medio duro porque tiene aceite, pero que tiene muy buena digestibilidad, que tiene mucho volumen y podés hacer un empalme sembrándolo en teoría fin de octubre, y que viene rápido y te cubre el bache de fibra para pasar hasta que tenga otra vez los hilos de sorgo o de maíz. Esa es la pregunta o el criterio. Normalmente, digamos, el mijo común, el mijo que se usaba para grano, también, es un reemplazante, digamos, de la MOA. Y la calidad es inferior a la MOA. Si comparamos una MOA de muy buena calidad, una buena MOA con el mijo, la MOA tiene mejor calidad. La ventaja del mijo es que es más tolerante a la sequía. Eso sería una ventaja que tendría el mijo con respecto a la MOA. La cuestión actual también es importante también tenerla en cuenta, es que no hay semilla. Hay muy poca semilla disponible del mijo común, porque se dejó de hacer y hay muy poca gente que se dedica a multiplicar el mijo. O sea que el problema de muchas alternativas que podemos pensar hoy es que la disponibilidad de semilla. No hay semilla de mijo, hay muy poquita. En Santiago se consigue algo por ahí dando vuelta, pero es muy poco lo que se consigue. Sería una alternativa tal vez para la sequía, no para ahora. Ya estamos muy tarde para el caso tal vez del mijo, pero es una especie que reemplaza la MOA y que es más tolerante a la sequía que la MOA. Eso sería un poco la cuestión. La calidad es más o menos por ahí un poco inferior a la MOA. Depende también del momento en que lo estoy cosechando, lo estoy picando o enificando. Sería un poco la cuestión a tener en cuenta. Bien, gracias Luis, vuelvo un poquito para atrás. Si se da un poco el pronóstico que nos planteó María José, la primavera que viene puede ser una primavera que nos acompañe, y si me estoy quedando sin reservas, si me estoy quedando sin forraje, por haber pasado un invierno bastante duro, como pensamos que va a ser este invierno, por ahí una MOA puede tener un muy buen rendimiento si el tiempo cambia un poco y la primavera que viene es un poco más húmeda que la última que tuvimos, ¿no? Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si alguno de las otras personas... Hay una pregunta, Carlos, de Martín Pires, que dice, si hay que vender bien. animales, ¿nos conviene vender vacas o la recría? Bueno, Bien. en realidad va a depender de lo que tenga en el campo y si las vacas están en producción, qué producción tienen, si son vacas que tenía pensado descartar o no. Si son las vacas en producción, obviamente es preferible vender algo de recría y no la vaca en producción. Siempre priorizar la vaca o sea, el animal que te permita seguir teniendo un ingreso en los próximos meses. Esa sería un poco la idea, digamos. Pero no tampoco vender toda la recría, a lo mejor ir salteando distintas categorías como para que puedas seguir teniendo una reposición en los próximos meses y no te quede cortada la producción futura, digamos. No sé si con eso puedo contestar. Carlos, si Sí, me Dani, dejas sí. Sí, Gustavo, dale. Hubo una pregunta sobre acelga. Sí, perdón. Pregunta sobre acelga. Hace unos años hicimos una jornada en un campo clase 5 donde hacían acelga con buena oferta forrajera, ¿no es cierto? Pero de vuelta, hay que ver si se consigue semilla, como decía recién Luis, y costos y demás, ¿no es cierto? Cuánto nos sale, ¿no? Las achicorias, incluso hay achicorias mejoradas, me parece que es una alternativa un poco mejor, pero bueno, también hay que ver el tipo de suelo y demás, ¿no? Bien, bueno, cierro lo de MOA, que ahí Rosana hacía un comentario que me parece lógico, muy lógico en el sentido de que la MOA es un cultivo muy corto que nos da forraje muy rápido, entonces puede ser una alternativa si se dan las condiciones. Y lo de María José también puso en los comentarios, María José Diqui, quien nos expuso, que realmente está como
planteado que la fase niño puede mejorar nuestra próxima primavera. Pero igualmente siempre hay que seguir monitoreando a ver qué puede pasar. Eso lo dice María José Diqui. Bueno, como para ir cerrando un poco este tema, después con el que quiera nos podemos quedar unos minutos más cuando terminemos todo. Ahora van a venir Sebastián y Facundo, creo que en ese orden. Vamos a tratar de encadenar las dos presentaciones, si puede ser Sebastián y Facundo, y las preguntas las haríamos al final. Ellos van a hablar un poco del tema cría e invernada, a ver qué se puede hacer, que va a ser un poquito más corto que el tema leche, creo. Dale, Carlos, Seba. no, Sí. te explico un poco, va a ser una sola presentación, tratamos de trabajarlo bien. juntos. ¿Puedo ir ya compartiendo? Sí, dale nomás. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Sebastián Valiente, estoy en la agencia de San Cristóbal. A ver, ahí está. Esta presentación la hicimos junto al ingeniero Facundo Colombo, que está en Ceres, y a la médica veterinaria Virginia Mazuca, que está en San Cristóbal. Tratamos de justamente resumir un poco aspectos a tener en cuenta en lo que es en el sistema ganadero. Va a haber cosas que ya son conocidas y cosas que también ya trató Gustavo, que son reiterativas en los sistemas. Voy a tratar de hacer un poco rapidito, porque total ya se vio y hay cosas que se saben, pero es como para tener en cuenta en este sistema los puntos o aspectos, digamos, para esta situación. Bueno, primero todo, hacer un diagnóstico, un poco como decía Gustavo, hacer un diagnóstico de los sistemas, diagnósticos generales, y vamos a abordar ahora un poco los puntos a diagnosticar, un poco lo que sería qué disponibilidad tenemos de forraje, qué oferta forrajera tenemos en el sistema, principalmente en lo que son sistemas de cría, que es a base de campo natural o pastizales, monte. Tenemos una gran diversidad, tenemos también praderas o pasturas implantadas, depende de la situación, con distintas calidades de suelo, con distintas situaciones, digamos, en algunos casos se cuentan con no solamente montes, sino con lagunas, así que hay una gran diversidad, pero en todos los casos lo recomendable sería hacer un diagnóstico, o sea, evaluar por lote, evaluar qué disponemos, en qué situación están esos potreros, no solamente pensando en lo que podemos trabajar ahora, sino también para armar esa planificación forrajera en base a eso que decía, como es, anteriormente, por el tema climático, digamos, ir viendo qué podemos ir dejando más adelante. O sea que habría que hacer una clasificación de potreros en base a calidad y oferta forrajera, ir viendo también los requerimientos de las categorías, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, y el manejo también, tener en cuenta el manejo de los tiempos de pastoreo y recuperación, o sea, tratar de dejar salir de los potreros con algo de reserva para que tengan también una buena recuperación y rápida, tratar de no perder stand de plantas, de no tener los suelos descubiertos, o sea, no hacer un sobrepastoreo para después no se nos compliquen en la vuelta o el retorno al lote. Si hay oportunidad, la siembra de verdeo y pastura, que un poco también, como dije antes, lo abordó Gustavo, o la confección de reservas, en el caso si uno tiene ya pasturas implantadas, o verdeos. Bueno, el tema de, en cuanto a los requerimientos, hacer un monitoreo de condición corporal de los animales, que sería la condición corporal. A ver, sería un método para evaluar, que es sencillo y barato, evaluar un poco las reservas de grasa y muscular de los animales. Se basa en una escala numérica, hay dos tipos, una que va del 1 al 5 y otra que va del 1 al 9. En este caso estamos viendo una escala del 1 al 5, se usa un caso de razas británicas. Lo ideal es llegar, o sea, las evaluaciones hacerlas 45 días previos a momentos críticos. Los momentos críticos que serían los momentos de inicio de parición, de servicio, el diagnóstico de preñez. O sea, en estos momentos tendríamos que tener un análisis de la condición corporal de nuestro rodeo,
tratar de que estén en una situación de condición corporal 3. Las evaluaciones se hacen, como se ven en las imágenes, en la base de la cola, en la parte de las caderas, y en el espacio coxial y isquión. También se pueden evaluar el tema de las costillas. No quiero ahondar, porque creo que es un tema un poco conocido, pero bueno, tener en cuenta esto para evaluar en qué situación está, nuestro rodeo y los requerimientos que va a tener. También habría que hacer, bueno, yo no puedo leer porque tengo... No puedo leer los títulos, así que habría que hacer ecografías y tacto pre-servicio y durante el servicio para ir viendo y siguiendo, digamos, cómo se van dando, digamos, la situación de preñez, para ir también teniendo en cuenta los animales, si se van preñando o no, para tenerlo en cuenta en el caso de que vamos a ver más adelante como una opción a lo que sería una reducción del rodeo o descarte para achicar las demandas o los requerimientos dentro del sistema. Determinación de la ciclicidad del rodeo, clasificación de acuerdo a la estructura ovárica, bueno, y también tratamientos hormonales con intervención de veterinario, inducción de la ciclicidad, sincronización de celo y el control de ecografías. Otras opciones para afrontar en estos momentos, con estos sistemas, el momento de baja, o sea, disponibilidad de forraje por esta situación climática de bajas precipitaciones, un poco como decía antes, el tema de venta de animales, improductivos, a través de la condición corporal, vamos a ir viendo también cómo están, cuáles son los animales que van a poder llegar o no, o sea que pueden ser eficientes en el sistema. También descartar en caso de toros de rechazo o vaquillonas que ya no llegan para el servicio. Eso lo tendré que evaluar cada sistema, cada productor, depende de la infraestructura, depende de las condiciones también que tenga para poder suplementar o no y poder sostener esos requerimientos que tiene en el sistema. Otras opciones pueden ser también disminución de requerimientos a través de destetes temporarios o enlatado, el precoz, anticipado, la disminución de demanda forrajera a través de la suplementación o algunos métodos como el flushing o el creep feeding. Si voy muy rápido, cualquier cosa podemos ir abordando algunas cosas puntuales, pero es muy general y es muy amplio el tema, como les decía, que es para lo que es el sistema ganadero, tanto de cría e invernado. Un poco más que todo en la parte del manejo del sistema, el tema de las divisiones potrero es también para eficientizar el uso de los recursos que tenemos. Bueno, acá tenemos ejemplos más de la parte de cría, del sistema de cría, pero bueno, nos ayuda a mejorar el uso de los recursos forrajeros, a tener un mejor control del rodeo y un beneficio también para lo que es el aprovechamiento de las especies. También hay que tener en cuenta el tema de, en lo posible, ir avanzando con la limpieza de renovables, no solamente por la competitividad que tiene con el forraje, sino o por el espacio o la accesibilidad que limita la accesibilidad del animal al forraje, en el caso de los renovables, sino también para disminuir los riesgos de lastimar en el caso de los toros, en el caso de los genitales, o que tengan lastimaduras los animales, ¿sí? El tema de plantas tóxicas también tener en cuenta, acordarse que es un momento donde los animales ante falta de forraje, principalmente verde, pueden estar ingiriendo el tema de plantas tóxicas, si se pueden controlar, o hacer un manejo dentro de los lotes para evitarlos. El acondicionamiento y distribución de aguadas, como vemos en las figuras de abajo, el tema de tener los tanques en buen estado, tratar de solucionar las roturas, ser eficiente en el agua que se provee, en calidad, en cantidad, tratar de, si uno no dispone de buena agua, tratar de hacer mezclas, de ir haciéndolas
paulatinamente para que haya un acostumbramiento, el tema de rampas no solamente para la fauna, en caso de que algún animal se caiga, tener que pueda salir, no tener contaminaciones dentro del agua, el tema del acondicionamiento tanto de los molinos, las bombas, ir monitoreando ese sistema hídrico, digamos, que no falle. Es muy importante en estos momentos donde con las altas temperaturas se necesita. El tema de infraestructura para suplementación y destete. En el caso de que se pueda hacer suplementación, tener en cuenta no solamente la parte operativa, sino también los elementos de almacenamiento, para tratar de que lo que el producto que compra para suplementar, tenerlo disponible siempre en buenas condiciones, que no se desperdicie, ser eficiente en ese, no solamente en cuando uno lo provee, sino también en cuando uno lo almacena. Tratar de ser, digamos, planificar la suplementación. Y bueno, el tema de la infraestructura, tenerlas en buenas condiciones, tratar de que uno lo lleve al producto al corral o donde esté el animal para minimizar el movimiento y el desperdicio. Tema de planes sanitarios que sean adecuados, bueno, esto, tratar de tener los animales sanos, control de enfermedad infecciosa, parasitaria, principalmente en estos momentos de servicio, de eficiencia de vitaminas y minerales, la observación de toros, como les decía antes, el tema de, en este momento, digamos, en ambientes como que tienen monte, que tienen, digamos, muchos arbustos con espinas, tratar de evitar o controlar para que no haya lastimadura, no haya problema. Y otras estrategias también a tener en cuenta dentro de estos aspectos que se pueden ir viendo en forma, digamos, no solamente la parte productiva, sino en las estrategias de cómo es, de los negocios, el tema de asociarse, bueno, la venta de animales de rechazo, como lo dijimos antes, pero también el tema de anticipar algunas ventas de terneros, evaluar un poco los mercados, cómo se están comportando, no esperar mucho, porque obviamente que cuando aumenta la oferta va a bajar, o es lo que tiende a bajar el precio, si caemos en una época, digamos, donde todos se concentran a desocupar el campo. Tratar de evitar, o sea, con las ventas también evitamos de perder esos animales que se nos estén cayendo o muriendo y tener que atenderlos, o sea, que aumentamos los gastos. Entonces muchas veces una buena planificación de ventas anticipadas nos ayuda a ser eficientes y tratar de reducir esos costos. Gestionar acuerdos con pastaje, con los vecinos, hotelería, lo que se encuentre en la zona, dependiendo de la zona, lo que se pueda acordar con los vecinos. El tema de la invernada, bueno, el tema de cortar los ciclos de recría y engorde. Y gestionar también, bueno, con las empresas o los filoteros, ver opciones y precio, analizar qué conviene y qué se puede hacer. Fue sencillo, no sé si hay preguntas o quieren que aborde algún tema en específico. Está bien. Seba, Gracias, Seba. Sí, Seba, perdón. ¿Quién habla? no, para Facundo. para Dale, comentar Facundo. un poquito con respecto al acorte del ciclo que vos decías, de lo que es recría y engorde. Más que nada es engorde para exportación, es decir, tratar de hacer un engorde, lo que sea un poco para consumo interno, donde se disminuye lo que es la parte, digamos, el balance, digamos, forrajero, porque vamos a necesitar menos cantidad de forraje para poder llegar a esos kilos y poder destinar un poco el excedente de forraje a animales más chicos y tratar de hacer una invernada mucho más lenta, es decir, la ganancia de peso diario, tratar de ser la mínima y en el sentido de ahí sería alargar lo que sería la recría y el engorde, digamos, ¿sí? Por ahí lo que es más para aclarar eso, digamos.
Bien, bueno, gracias Sebastián, bueno, también Facundo que trabajó en esta presentación. Permíteme, Y, Carlos, bueno, si, sí, no te sé si escucho. está Virginia también, no sé si quiere ahondar Sí. o profundizar en algún tema específico de veterinaria, del tema de esto de sanidad, de reproducción, que por ahí es la más adecuada. Hola, ¿cómo están? No, en líneas generales, bueno, se comentó todo. La verdad que la recomendación que queremos dejar en claro en cuanto al manejo reproductivo en los sistemas de cría, que en general para nuestra zona están en servicio los rodeos, dejar en claro que estamos a tiempo todavía de incidir en los resultados finales, haciendo ecografías en este momento, para tener ese diagnóstico de saber cómo vamos, no solo con las preñeces, sino con la ciclicidad del rodeo, y poder tomar buenas decisiones, ya sea manejando la lactancia, como dijo Sebastián, haciendo destetes, en este caso anticipados, disminuyendo los requerimientos de los animales, para lograr esa ciclicidad necesaria que para que la vaca ovule y se pueda preñar, como así también ir determinando, ir diagnosticando en qué situación tenemos a nuestro rodeo, ¿no es cierto?, para ir anticipándonos al resultado de las preñeces y del tacto final. Es decir, que es muy recomendable empezar con ese diagnóstico. A modo de ejemplo, nosotros tenemos un campo demostrativo de cría, Nueva Palmira, y casualmente en estos días estuvimos haciendo esa ecografía y nos encontramos con que gran parte del rodeo todavía estaba en estado de anestro, es decir, no estaba ciclando. Si bien las vacas se encontraban en una condición corporal de 3, que es lo ideal en la mayoría de los casos, y en muchos casos de 2,5, tenemos que tomar la decisión de realizar ahora un destete. Eso es gracias a que pudimos hacer esa ecografía y bueno, y diagnosticamos rápidamente la situación como para poder obtener algún resultado mejor al final del servicio. Bien, gracias. Perdón. No, y con el tema sanitario lo mismo. Siempre en estas situaciones de emergencia climática los animales se estresan y la verdad que no es recomendable sumarle a eso algún estrés extra por malas condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Así que tratar de que esa parte no se descuide tampoco. Bien, gracias Virgi, bueno, gracias a todos. Una aclaración por ahí que parece como que la parte invernada quedó, entre comillas, digo, un poco incompleta, pero toda la parte que Gustavo describió con respecto a cómo ir tratando de producir pasto en campos que son de invernada, que tienen un poquito más de aptitud que los campos de cría, la idea era esa, ¿no? Que lo que recomendó Gustavo en cuanto a reservas, etcétera, etcétera, también puede ser tenido en cuenta, entre comillas, y ajustando costos con el tema de invernada. Por eso se hizo más énfasis en cómo manejar los rodeos, por así decirlo, los descartes y todo eso. Me parece que estuvo muy bien. Bueno, estamos llegando al final. No sé si queda alguna pregunta para los que me están ayudando y pudieron ver. Yo les agradezco mucho a la gente que fue dejando sus comentarios. Me quedó algo pendiente. No sé si está todavía Gonzalo Pijuán, que comentó que él está negociando maíces con los vecinos para hacer silos, supongo que para tambo. Vamos a tratar de hacer un ejercicio de ir poniendo costos según los rendimientos y cómo le puede dar eso según el rendimiento al agricultor que cede el lote o vende el lote, y cómo le puede dar según la metodología que se haga o que se acuerde al productor en cuanto al costo por kilo de materia seca. Creo que no me queda más pendiente. A ver, los colaboradores o los que estamos en la organización. En el chat no había preguntas. No, en lo que ahí, No, bueno, ahora. yo en el chat, Carlos, puse dónde pueden encontrar en tiempo real el seguimiento del ITH. Ahí está el link, después lo podemos pasar, pero es siga.inta.gov.ar/ITH. Bien, bueno, y vuelvo a agradecerle a toda la gente algunos tuvieron que marcharse o dejar la reunión y agradecieron muchísimo que hayamos hecho este evento. Si hubiésemos podido, hubiésemos querido hacer más intercambio con ustedes, pero bueno, el Zoom a veces nos limita un poquito. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias a mis compañeros o todos los que estuvieron en la organización, quienes dieron las charlas. Un agradecimiento especial a María José, que es de otra experimental y se sumó a esta propuesta. Y bueno, nos estamos viendo, así que muchísimas gracias. Como les dije al principio, la charla quedó grabada, se la vamos a enviar por correo electrónico a todos los que se inscribieron y después vamos a ver cómo la podemos dejar en la web del INTA de Rafaela. Más la información escrita, que también la estuvo trabajando José Calcha, de las disertaciones, y bueno, Iván también estuvo viendo eso, así que muchas gracias a todos. Silvina Tesio también nos termina agradeciendo, bueno, todos nos van agradeciendo, no quiero dejar a nadie afuera, por eso digo todos nos agradecen, así que gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Quedamos nosotros para el final un ratito. Sí, nos quedamos y sacamos algunas conclusiones, si les parece. Ahora están silenciados mis hijos. Ahí te salvaste hoy, Dani. No sé si se fue, pero hasta lo vi a Javier Caporno, andaba por ahí, che, que era. ¿Dejaron de grabar? Cortar la grabación, Carlos, cortar la grabación.